listos? Vamos a empezar. Entonces, primero, Efesios capítulo 3. Hola Ana Luisa, un abrazo hasta Oaxaca. Vamos a Efesios capítulo 3, del versículo 8 al 9. Efesios 3, 8 y 9. Hola Gina, un abrazo hasta Chile. Qué bueno que estás conectada. Y le vamos a poner a esta impartición, te puede ayudar mucho para llegar hasta el final de lo que queremos transmitir y que estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para tu vida. Ponle allí el clamor de la creación. Amén. Ponle el clamor de la creación. El clamor de la creación. Y vamos a Efesios 3, 8 y 9. Vamos a empezar a poner una base por donde vamos a caminar. Gracias. Saludos Ángeles. Qué bueno que estás conectada. Bienvenida. Un abrazo enorme a esta impartición. Efesios 3, versículo 8 y 9. Vamos a leer y vamos a empezar a poner una base para darle un sentido correcto a una frase que el apóstol Pablo enseña allá en el libro de los Romanos capítulo 8. Amén. Dice Efesios 3, versículo 8 y 9, dice, a mí, está hablando el apóstol Pablo, es el que está escribiendo, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Para variar, me encanta, disfruto y creo que cada vez más la expresión de sinceridad y la expresión de un ministro ubicado en quién es Él, sabiendo que no somos nada sin Cristo. Sin Cristo estamos huecos, estamos vacíos. Sin Cristo estamos presos, esclavos de nuestra mente natural, esclavos del egoísmo. Sin Cristo, saludos Huicho, un abrazo para ti y para tu familia. Sin Cristo estamos en la vanidad de nuestra mente. Y entonces el apóstol Pablo lo entiende, no importando el grado de avance en Cristo, en la formación y en el entendimiento, él expresa sabiendo lo que es, dice, el más pequeño de todos los santos, sabiendo que en el sentido humano no hay nada salvable de nosotros. Si hoy de nosotros puede surgir algo extraordinario, es Cristo. Amén. Si algo maravilloso, si algo disfrutable puede expresarse a través de nuestra vida, es Cristo. Si alguien recibe de ti y agradece que ha sido bendecido, que ha crecido, que tu vida ha aportado, realmente lo que ha sucedido es que Cristo, en su vida y en su poder que está depositada en ti, se ha expresado a través de tu vida y ha bendecido y ha edificado a los que te rodean. Todo es Él, todo es por Él, todo es para Él. Y en ese sentido el apóstol Pablo dice, yo que soy menos que el más pequeño de todos los santos, además se compara también y dice, y se ve pequeño porque está comparándose con lo que dice enseguida de la coma. Dice, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, el apóstol Pablo, así es Antonio, sin él nada podemos hacer. O sea, el apóstol Pablo expresa claramente y sabe que en comparación con las riquezas inescrutables de Cristo, pues hay un abismo enorme de nuestra humanidad y ese es el gran milagro. Que nosotros en nuestra humanidad, las inescrutables riquezas de Cristo hayan sido acercadas a nosotros y no solo acercadas, sino introducidas a nuestra vida por nuestro glorioso y maravilloso Salvador Cristo Jesús. Entonces el apóstol dice, wow, ¿cómo ha sido posible esto? Mi mente natural no lo logra comprender, pero ahora solo somos depositarios de las riquezas de Cristo. ¡Qué extraordinario! Y el apóstol dice las inescrutables riquezas de Cristo, como diciendo, hablar y pensar en las riquezas hasta donde hoy yo puedo entender. Tengo que saber que aún hay muchas más riquezas que no hemos descubierto, pero que sin duda
en el transcurso no solo de este tiempo cronológico, sino en el transcurso de la eternidad, seguiremos eternamente descubriendo sus inescrutables riquezas. Eso es maravilloso. El otro día platicaba con un grupo, saludos Tania Villanueva, un abrazo hasta Oaxaca, un abrazo enorme. Por eso es importante desarraigar de nuestra cabeza el engaño de que lo sabemos todo, el engaño de que ya lo sé y lo conozco. Incluso, no digo que no conozcamos a Dios, pero cuando decimos sí, conozco a Dios, termina siendo una frase que no es del todo completamente real, porque a Dios vamos a requerir lo mismo que Él, una eternidad para poder conocerle. Y qué bueno. Entonces, para nosotros poder aprovechar esto que está escribiendo el apóstol, ya nos está diciendo muchas cosas. Está diciendo, delante de las riquezas de Cristo, delante del conocimiento de Dios y delante de todo lo que Cristo ha hecho por su gracia, pues realmente soy pequeño. Pero Él, en su gracia, vean qué extraordinario, en su gracia me ha dado esa función de anunciar entre los gentiles. Y el versículo 9 dice algo más. Vamos al versículo 9 y dice, y de aclarar. Primero dice, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas. Y luego dice el versículo 9, y de aclarar, vean qué extraordinario, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, hacía dos cosas fundamentales el apóstol Pablo en su ministerio, eso escríbelo. Dos cosas fundamentales que nosotros y toda la iglesia de Cristo debe funcionar. Primero, en anunciar a todos, en predicar a todos. Y ahorita vamos a ver, al final de esta enseñanza, si el Señor nos lo permite, voy a tratar de ir rápido, vamos a ver el por qué, vamos a ver uno de los motivos por los cuales el apóstol Pablo no cesaba de anunciar, así es Antonio, anunciar y aclarar. Ahorita vamos a ver, no paraba el apóstol Pablo de anunciar, y vamos a ponerle a esa palabra anunciar un sinónimo. Vamos a poderle predicar el evangelio. O sea, anunciarlo es esa predicación que imparte la vida de Cristo con todas sus riquezas. Eso está extraordinario. Entonces, el apóstol Pablo, cuando hacía dos labores fundamentales que eran un sello de su apostolado: la predicación del evangelio, que era la impartición de su vida, y el aclarar, pon allí, el aclarar el misterio que había estado escondido por los siglos. Ese misterio que no solo, ese misterio no basta con anunciarlo, hay que aclararlo. En otras palabras, a aclarar le podemos poner un sinónimo de enseñar. Entonces, el apóstol Pablo hacía dos cosas fundamentales en su ministerio: predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar el misterio que había estado escondido, pero que ahora por Cristo había sido revelado. Entonces, Pablo, uno nota que en su ministerio él hacía esta doble función, que no es que alguien sea específico para predicar y otro sea específico para aclarar. Todos, pon allí, todos tenemos en el nuevo pacto y en este reino, todos tenemos esa doble función. Pon allí en tus notas, de expresar la vida de Cristo. Eso es fundamental, pero hay otro reto, chicos: aclarar. Tenemos que crecer en entender, en conocer mejor y en ser exactos con el evangelio que predicamos, y sobre todo aclarar ese misterio del propósito eterno del Padre, que eso tiene que ser, quiero que les diga una cosa, esa era la batalla más grande que el apóstol Pablo tenía, porque predicar el evangelio y que las personas se convirtieran, ese no era la verdadera batalla, esa era
Ya dije que eso era un impulso por la luz y por el saber, el propósito. Era impulsado el apóstol Pablo para buscar las maneras en que más y más personas en este mundo vinieran a la luz y a la verdad y a esta salvación tan grande. Pero la batalla que el apóstol Pablo tenía que ver con el aclarar este misterio que había estado escondido. Y bueno, para aclarar ese misterio se tenía que enseñar, obviamente. Entonces, la predicación, pon allí en tus notas, la predicación imparte vida, amén, imparte vida, imparte al Salvador, y la enseñanza aclara. Eso es fundamental que nosotros podamos entenderlo. Aclarar es muy importante. Tiene que ver por qué es muy importante aclarar, y para eso el apóstol invirtió toda su vida. ¿Por qué? Porque la más grande batalla, pon ahí en tus notas, la más grande batalla que se desarrolla en la predicación del Evangelio es que las personas que han venido a Cristo por su gracia, que el Señor los ha traído, ahora tienen que ser trasladadas en su mente, tienen que ser renovadas en su mente, o incluso tienen que cruzar de la vida temporal, fíjense, tienen que cruzar de la vida temporal que llevan a entrar a este evangelio y entender el reino eterno en el que ahora están. En otras palabras, es necesario aclarar este evangelio, este misterio, para que las personas puedan, fíjense, puedan ser trasladadas de lo temporal a lo eterno. Tiene este evangelio la característica de que es eterno, por naturaleza es eterno. Entonces, tiene que ver esto de aclarar con un entendimiento eterno, un entendimiento de la eternidad. Esa fue la lucha y la batalla, o el mayor trabajo que el apóstol Pablo hacía. Era colocar a los seres humanos que habían vivido, fíjense, toda una vida con una conciencia temporal, con una conciencia cronológica, en donde ellos están viviendo solamente teniendo conciencia de ellos mismos y del presente en el cual ellos están desarrollando. Así vienen del mundo de estar sin Dios a estar en Cristo, pero ahora en Cristo es necesario, y el apóstol Pablo lo entendió, que era necesario llevarlos a tener ahora una conciencia de la eternidad. La vida temporal, fíjense, la vida temporal es pon ahí en tus notas, la vida temporal tiene muchísimo poder en la vida de las personas. Y me parece que allí tenemos una asignatura pendiente. Alguna vez estaba enseñando que de repente el evangelio que se enseña, lo digo con respeto, ¿vale? No estoy criticando, es un diagnóstico. Y también sé que con un diagnóstico no se edifica. Tenemos que aclarar, pero hay que decirlo. Nos ha hecho mucho daño el evangelio terrenal. Ese evangelio que se ocupa más en los asuntos temporales de los hijos de Dios. Esa era la lucha que el apóstol Pablo tenía. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo entendió, exacto, que tenía que migrar la mente de lo temporal a lo eterno. Pero para eso era necesario aclarar que todo lo que contiene esa eternidad. Y hoy a mediodía, cuando estuvimos con nuestra reunión de red con los pastores y transmitimos todos los miércoles a mediodía, estábamos hablando de los tiempos, hablando de los años, de cómo precisamente por ese evangelio temporal, por ese evangelio cronológico y por no entender lo eterno, muchas veces se distorsiona y se hacen cosas, por ejemplo, para tratar de bendecir, para tratar de asegurar que en este año, fíjense, que en este año nos va a ir bien. Se hacen muchas cosas, tú lo sabes,
para tratar de que este año sea el bueno, para se sueltan palabras proféticas. Este es el año del crecimiento, este es el año de la prosperidad, este es el año del gobierno, este es el año. No estoy diciendo que no sucedan estas cosas en este año, pero en la eternidad de Dios nosotros ya entramos y estamos ¿en qué? Estamos en el tiempo donde todo lo consumado ya está a disposición de nosotros. Estamos en el tiempo donde ya lo consumado, escuchen esto, por causa de la iglesia y de esa iglesia que está en el que lo consumó todo eso consumado ya está listo para empezar a ser manifestado en este tiempo. Entonces, en lo consumado se consumó, por ejemplo, nuestra bendición. Allí en la eternidad está consumada nuestra bendición, está consumada nuestra sanidad, está consumada nuestra protección, está consumada nuestra victoria. Por eso somos más que vencedores. Han sido derrotados nuestros enemigos, ha sido derrotado el pecado, ha sido derrotada las tinieblas. En esa realidad consumada en Cristo nos ha sido depositada la gloria a la cual no teníamos acceso, y esa misma gloria es Cristo Jesús. Amén. Entonces, es por eso nada más lo dije como un ejemplo de que en el evangelio que predicamos tenemos que ayudar a las personas a que este evangelio, tenemos que ayudar a las personas a que entiendan el evangelio eterno, la eternidad. Entonces, ¿por qué? Ponen tus notas, porque si no, la temporalidad que hay en la mente de las personas es poderosísima. Fíjate, cuando una persona tiene una mente temporal, las decisiones que las personas tomen, escuchen esto, las decisiones que las personas tomen estarán basadas en situaciones pasajeras. O sea, las personas en la mente temporal lo que van a estar viviendo es solamente una reacción de las cosas que van a estar viviendo en lo que se les presente en este año, si lo quieren ver así. ¿Por qué? Porque lo que ellos van a estar reaccionando a su circunstancia personal y presente. Entonces el apóstol Pablo entendía que era importante que la iglesia no respondiera solamente a las circunstancias temporales, sino que fuera gobernada por la realidad eterna. Amén. Escribe esto: cuando lo pasajero, cuando lo temporal toma fuerza, gobierna tus decisiones, y también cuando eso toma fuerza, eso hace que perdamos conciencia de lo eterno. Amén. Repito, cuando lo pasajero toma fuerza, empieza a tener un efecto en gobernar nuestras decisiones y perdemos conciencia de lo eterno. ¡Wow! Por eso sucede algo muy curioso que yo creo que algunos de ustedes lo han visto. Cuando una persona se le está terminando su tiempo en la tierra, cuando una persona está a punto de morir, casi siempre la persona tiene conciencia, tiene una mayor conciencia de lo eterno. Y mira, tiene tanta conciencia de lo eterno que muchas veces buscan perdonar, ponerse a cuentas, juntan a la familia, les dan un gran consejo, piden que se perdonen, piden que se reconcilien. ¿Por qué lo hace hasta ese punto? Porque se da cuenta, cuando una persona va a llegar al final, se da cuenta de todo lo vivido y de lo vano que se vivió y del tiempo que se perdió, y empieza a tener conciencia de lo que verdaderamente vale. En otras palabras, de lo que verdaderamente es real y permanente. En otras palabras, de lo eterno. Por eso termina reconociendo, prácticamente toda persona que está llegando al final de su vida, termina reconociendo que vivió para cosas innecesarias. Si tú no quieres vivir, fíjate, para cosas innecesarias, perder tu tiempo, perder tu vida, perder la vida ¿en qué?
en enojos, en iras, en discusiones, en pleitos. ¿Cuánta gente, incluso en la misma iglesia, está todo el tiempo batallando? No pasa en Casa de Justicia, ni tampoco en sus iglesias. No sucede en Colombia, ni en Chile, ni en Estados Unidos. No, estoy hablando de una iglesia que está allá en Timbuktu, Nigeria. No, tampoco allá. Pero ¿cuánto tiempo perdemos en enojos, batallando, pidiendo al pastor, pidiéndole a Dios que nos ponga y nos dé un pastor como nosotros queremos, pidiéndole a Dios que nos lleve una congregación como yo quiero? Y cuando llego a esa congregación, estoy ahí forzando a que todo cambie para que esté más o menos como yo quiero que esté. Todas esas cosas son resultado de una perspectiva personal, temporal, y eso el apóstol Pablo trataba de desarraigarlo, aclarando el misterio eterno. Escribe esto: el valor más importante de la vida aquí en la tierra, eso te va a servir, no lo olvides nunca, ¿vale? Por favor, no lo olvides. El valor más importante, y vas a ver cómo va a cambiar tu vida. Te voy a decir algo: si tú estás batallando con cosas, tú vas a experimentar cómo va a cambiar tu vida cuando entiendas que el valor más importante que tenemos en esta vida es la conciencia de lo eterno. Caminar siendo conscientes todo el tiempo de lo eterno. Te voy a decir, las personas sabias que tú vas a ver en la escritura, léela. Las personas que decimos, qué sabia decisión tomó ese hombre, qué sabia decisión tomó aquel personaje ahí en la escritura. Cada vez, escucha esto, que ves una acción sabia de una persona en la escritura, es que esa persona tuvo conciencia de algo mayor que ella. Por lo regular, esa persona tomó una decisión que no solo tenía que ver con lo que estaba viviendo, sino tomó una decisión con algo más grande que vio, y es allí que tomó una decisión, y por eso esa decisión fue una decisión acertada. Lo vemos claramente nosotros en la vida de José. Un muchacho que tiene todo, fíjense, que tiene todo para fallarle al Señor. Tiene todo para pecar y para no tener ciertas consecuencias de ello. Una mujer intenta seducirlo en un lugar donde están solos, a él nadie lo ve, aunque la mujer está casada, pero ella tiene arreglado el asunto con el esposo no está, no hay ninguna persona allí. Si algo hubiera sucedido, pues nadie se hubiera dado cuenta, pero notas que José toma una decisión, y la decisión es no caer en esa satisfacción personal. ¿Por qué decide no caer en esa satisfacción personal? ¿Por qué? Porque la conciencia, escribe esto, la conciencia de la eternidad te libra de los errores pasajeros. Repito, la conciencia de la eternidad te libra de los errores temporales pasajeros. Dice una persona, no alcanzó a ver, pero voy a leerlo. Dice, se piensa que se van a quedar aquí. Lo más valioso es lo espiritual que transforma todo nuestro interior. Sí. ¿Cuántas veces hemos dicho que la mayoría de las personas, a menos que ya tengan una edad avanzada, lo que hay prácticamente en su mente y en base a eso toman decisiones, es que piensan que van a estar mucho tiempo en esta tierra? La realidad es que meditar en lo eterno no significa que pienses que ya te vas a ir mañana. No estoy diciendo que pienses como que mañana te vas a ir. Lo que estoy diciendo es que tengamos una conciencia de la eternidad de Dios, de su propósito, de lo que Él quiere, escucha, de lo que Él quiere, y que eso que Él quiere es lo que verdaderamente importa, porque es lo que permanece para siempre. Entonces, José tiene conciencia de la eternidad,
Él sabe que pudiera haberlo hecho, pero Él sabe que hay un propósito más grande que Él. Y Él se guarda para ese propósito y huye. Y entonces es librado. Qué extraordinario. Hace un rato lo platicaba con mi hijo y le decía, nunca dejes de tener conciencia de lo eterno. Que lo eterno te gobierne. Que lo eterno sea más importante que lo temporal. Que lo eterno sea lo más valioso. Que para ti valga más lo eterno que cualquier satisfacción humana o cualquier logro humano. Si lo eterno es más importante para ti, tu destino está asegurado. Y de hecho, el éxito está asegurado. Aún en el fracaso está asegurada tu victoria. Porque del fracaso vas a poder recuperar toda la gloria que tiene la debilidad y toda la gloria que tiene cuando el Señor nos desarma. Y entonces en esa desarmada que nos da, nos damos cuenta que Cristo es todo, que Él es el más grande, Él es el poderoso y que Él nunca nos ha dejado y que Él nunca nos ha abandonado, ni lo hará, y que cada circunstancia simplemente sirvió para manifestar una mayor gloria de Cristo en nuestras vidas. Qué extraordinario que podamos nosotros mirar lo eterno como más valioso que lo temporal. Es por eso que el apóstol Pablo buscaba aclarar este evangelio, para que no sucediera, voy a decirlo así, lo que muchas veces nos está pasando hoy. Personas que vienen al evangelio buscando que lo temporal sea lo que sea arreglado, buscando que lo temporal sea lo que está sucediendo en ellos, sea lo que Dios arregle. Wow, cuando tú, fíjate lo que te voy a decir, cuando tú comprendes lo eterno y lo puedes palpar y disfrutar, aunque no suceda, escucha esto, aunque no suceda en el presente lo que tú estás pidiendo, tú igual amas a Dios, tú igual adoras a Dios y tú igual sirves a Dios. Hemos perdido, pon allí en tus notas, bueno, si lo quieres poner, yo así lo puse, hemos perdido mucho tiempo tratando de ver cómo Dios resuelve nuestros problemas personales. Y eso es resultado de un evangelio más enfocado en las necesidades pasajeras, más enfocado en la necesidad pasajera que en la realidad eterna. Es más, se usa como gancho la necesidad de las personas para que una persona venga a la iglesia. Y entonces tenemos una congregación llena, sí, tenemos multitudes, sí, pero ausentes y ajenas de la realidad eterna. El problema es que si ellos están ajenos de la realidad eterna, poco, escucha esto, se sirve de poco para este propósito eterno. Son muy poco útiles para el propósito del Padre. No estoy hablando de salvación. Puede ser que sean salvos, pero participan muy poco del propósito eterno del Padre. Y el resultado que hemos tenido es que las personas juzgan el evangelio. Y cuando el evangelio no le resuelve sus problemas inmediatos, la persona juzga que ese evangelio no sirve. ¿Por qué? Porque no le solucionó su problema inmediato, porque no le arregló su entorno presente, porque no le arregló el asunto que él trae allí atorado en su vida. Y entonces, como decía yo el domingo, personas terminan diciendo, es que como que no funciona, esto del evangelio no me funcionó. Yo fui a la iglesia cristiana, pero ¿qué cree? A mí no me funcionó. Lo que esa persona está expresando es, no arregló ese evangelio o ese Dios, no arregló mi problema temporal. Hay que decirle a las personas que este evangelio es un evangelio eterno y que la manera de Dios para arreglar todo lo temporal es que abraces lo eterno. Y cuando tú miras lo eterno y lo eterno gobierna, entonces lo temporal empieza a caer en el orden y en el diseño eterno. Así funciona esta gloriosa vida a la cual nos ha traído nuestro Señor Jesucristo, y es la misma vida de Él. Cuando la intención de Dios, ¿cuál es? La intención de Dios con el evangelio, pon allí, es colocarme
en una realidad mayor que el presente que estoy viviendo en mi vida. Escribe eso. La intención de este evangelio es colocarme en una realidad mayor que el presente de mi vida. Es más, no es ni siquiera que Dios venga a cambiar tu realidad. No, Él quiere que tú vengas a su realidad. Y para eso te anuncia el evangelio y te lo aclara. Para que tú aceptes esa extraordinaria propuesta de abrazar, escucha esto, una realidad mayor a tu vida diaria. Todo, escribe esto también te va a servir. Todo lo que estás viviendo hoy, sea bueno, sea delicioso, todo lo que estás viviendo hoy sea disfrutable, estás en el mejor tiempo de tu vida, o puede ser que estás en el peor tiempo de tu vida. Puede ser el tiempo más oscuro, puede ser el tiempo más triste, puede ser el tiempo de mayor pérdida. Ya sea lo mejor, estés en tu mejor tiempo o en el peor, te voy a decir, cualquiera de estos dos tiempos que estés viviendo hoy van a pasar. No forman parte de la realidad eterna. Entonces tendrán que pasar. Así sea muy bueno o así sea difícil, va a pasar. Por lo tanto, la gran propuesta del evangelio es que no vivamos, escribe, por cada circunstancia que nosotros estemos, que no seamos gobernados por las circunstancias que estamos viviendo en nuestra vida. Porque si nosotros somos gobernados por cada circunstancia, escucha esto, no vamos a poder aprovechar, escuchen esto, no vamos a poder aprovechar esta vida para lo eterno. ¿Escuchaste? Si nosotros somos gobernados por lo temporal, ya sea muy bueno o ya sea muy malo, no vamos a poder aprovechar esta vida para lo eterno, porque esta vida tiene una conexión en lo eterno que solamente lo podemos apreciar cuando conocemos y el Padre nos revela su propósito. Isaí dice, hola Isaí, dice, la intención de Dios con el evangelio es colocarme, así es, en una realidad mayor. Amén. De hecho, Jesucristo, fíjense para lo que vino. Ahí está el pasaje que no sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, fíjate, no se pierda, mas tenga una vida eterna. O sea, Él vino a darnos eternidad. Ponlo allí en tus notas. El motivo de que Cristo esté dentro de ti y de mí es darnos eternidad y, por supuesto, darnos un entendimiento de la eternidad, porque tú y yo no pudiéramos tener acceso a ello si no fuera por la vida de Cristo. Pero por eso vino a darnos una vida, pero ¿qué vida? Una vida eterna, una conciencia de eternidad, para que nosotros pudiéramos experimentarla, vivir en ella y obviamente en esta tierra ser gobernados, desde aquí, ser gobernados por esa vida eterna. Esta vida, escribe entonces, de que, pastor, entonces esta vida en la tierra, ¿qué sentido tiene? Bueno, esta vida realmente, tú lo sabes, está muy bien conectada con la eternidad y es una preparación, es un entrenamiento que tiene que ver con lo eterno. Repito, esta vida es una preparación, es un entrenamiento que tiene que ver con lo eterno. Por eso debemos aprender a vivir aquí, con perspectiva de lo eterno. El apóstol Pablo nos enseña algunas cosas allí en el libro de los Colosenses, pero vamos a ver cómo lo que el apóstol Pablo nos enseña en Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 1,
versículo 15, ¿sale? Vamos todos allá. Colosenses 1, versículo 15 al 22. Vamos a leer un poquito, ¿va? Acompáñenme. No te desconectes, ¿vale? Pon atención. Esto es muy importante. Esto es crucial para tu vida. Esto se lo tendrías que enseñar a tus hijos. Si tú anhelas tener y ver hijos plenos, desarrollados, ¿cómo se dice? No solo satisfechos, sino completos. Hay una palabra que se me va, pero realizados. No va a poder suceder. No existe realización en una vida que solo vive gobernada en lo temporal. La realización, porque tenemos una vida eterna, la realización está en la realidad eterna. Si tú y yo se lo enseñamos a nuestros hijos, escucha esto, los vamos a librar de la frustración. Los vamos a librar del fracaso, porque aunque fracasen, no fracasan. Porque un fracaso, cuando tú lo ves desde lo eterno, aprendes, creces y un grado más de Cristo es formado en ti. Si eso lo enseñamos a nuestros hijos, lo que vamos a hacer en ellos va a ser algo extraordinario. Vamos a tener personas tremendamente firmes y poderosas en lo que Dios les ha asignado y nada ni nadie los va a detener. Como José, no lo detuvieron sus hermanos, no lo detuvo la mujer de Potifar, no lo detuvo la cárcel, no lo detuvieron las traiciones, nada lo detuvo. Y tuvo el corazón sano, que eso también anhelamos que nuestros hijos y nuestra familia y nosotros y todos operemos en un corazón sano. Este muchacho José llegó con un corazón sano a la asignación que Dios le había dado, y cuando ve a su familia y a sus hermanos, aquellos que lo abandonaron y que lo despreciaron y que lo botaron por allá en una cisterna, él, en vez de vengarse y en vez de desquitarse por lo que le habían hecho, los alimenta. ¡Qué extraordinario! Eso a mí me encanta, porque es un muchacho que llega sano a su asignación, no pierde el piso, sino que es gobernado por lo eterno, y él sabe que está ahí por Dios, como decía el apóstol Pablo: yo soy hasta pequeño por ver todas las riquezas que tú me has dado, para ti es toda la gloria. El corazón está sano, y entonces él puede ayudar, puede alimentar a su casa, a su padre y aún a sus hermanos que le habían hecho tanto mal. No pierde el tiempo en venganza, no pierde tiempo en rencor. Entonces cualquiera dirá: ¿cuál curso fue el que tomó José? Seguro tomó sanidad interior. No había ningún curso de sanidad interior. Perdón que lo que te voy a decir, tú no necesitas un curso de sanidad interior. Tú necesitas ver lo eterno para darte cuenta lo que verdaderamente vale. Cuando alguien te ofenda, pondrás la ofensa en la perspectiva correcta. Cuando alguien intenta lastimarte, podrás poner su intento en la perspectiva correcta. ¿Y cuál es la perspectiva correcta? ¿Sabes cuál es? Esa persona que intenta lastimarte o que te quiso ofender, realmente lo hace por ignorancia, o porque no tiene al Señor, o por falta de madurez. Pero tú, en la realidad eterna, puedes amarle, porque tú has sido amado y eres amado y no te falta amor. Tú puedes perdonarle porque tú has sido perdonado, eres perdonado y no te ha faltado perdón. Estás completo y estás pleno. Cuando tú te das cuenta y tú ves desde lo eterno, entonces puedes tener una mejor lectura de lo que pasa. Hay muchos hijos de Dios que yo sigo sin entender por qué se enojan tanto cuando la gente del mundo les hace algo. Se enojan muchísimo. Y yo les digo: ¿por qué te enojas tanto de lo que el mundo te haga? ¿Que no sabes que ellos no te pueden hacer otra cosa? ¿No te das cuenta que tú realmente lo que puedes hacer con ellos es amarles? Tú sí puedes amarles. Pero ¿por qué cuando tú les amas, tú esperas que ellos te amen? Estás pidiendo algo que va contra su naturaleza.
Sin embargo, tú sí les puedes amar porque tienes la naturaleza de Cristo. Tienes la vida del Señor que es amor y se los puedes expresar. ¿Por qué te exasperas tanto? ¿Y por qué eres capaz hasta de irte a pelear con alguien de ellos? Como si no entendieras por qué lo hizo. Wow, cuando tú tienes una perspectiva desde lo eterno, entonces entiendes mejor esta vida. Esta vida toma una tremenda claridad. Aprovechas todos los matices de esta vida. Como hablé hace unas semanas de las temporadas, aprovechas toda temporada, el invierno de esta vida, la dificultad, lo difícil, la oscuridad, aprovechas la primavera, el sol, cuando todo está radiante, aprovechas el otoño cuando la cosa ya no está tan radiante, aprovechas el verano cuando estás tú en ese tiempo como que de descanso, en ese tiempo donde dices, esta estación es la que más me encanta. Cuando lo ves todo de lo eterno, aprovechas cualquier temporada que el Señor ponga en tu vida. Y puedes llegar sano siempre, estar sano, vivir sano. ¡Qué maravilloso! No necesitas un curso de sanidad interior. Necesitas ver la eternidad. Necesitas mirar. Fíjate, necesitas mirar lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo desde la eternidad por ti. Y valorarlo. Maravilloso. Vamos a Colosenses 1, versículo 15 al 20, al 22. Vamos a seguir aclarando el asunto que tiene que ver con el propósito del Padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Extraordinario. El apóstol Pablo está aclarando, si viste a Cristo, viste a Dios. Ve qué maravilloso. Si viste a Cristo, viste a Dios. Si puedes ver a Cristo, puedes ver a Dios. Extraordinario. A ese Dios que nadie podía ver, al Dios invisible. Bueno, ese Dios invisible ahora se ha dado a conocer por su Hijo. Y ahora por su Hijo, tú puedes ver a Dios. ¡Qué maravilloso! Extraordinario. Y dice, Él es el primogénito de toda creación. Está diciendo, antes de todo lo creado, ya era Él. Maravilloso. Antes de todo lo creado era Él. Extraordinario. O sea, antes, vamos a ponerle un poquito más para que nos afecte para bien. Antes de tu problema ya era Cristo y después de tu problema sigue estando Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vale y gobierna todo? Cristo. Sobre toda circunstancia, sobre todo problema, sobre toda enfermedad. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de la creación, de toda creación. Amén, extraordinario. Porque en Él, fíjate qué maravilloso, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, pon allí todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pon allí una gran verdad. Todo el universo, toda la creación es cristocéntrica. La creación, toda la creación funciona a la perfección si está en Cristo. Solo en Cristo, pon allí, solo en Cristo todo funciona correctamente. Escucha esto, va otra vez. Solo en Cristo todo funciona correctamente. Nada fuera de Cristo funciona bien. Repito, todo solo en Cristo es cuando funciona de la manera correcta. Y dice el versículo 17, y ahí está la respuesta para todo lo que tú tengas, fíjate, de pastor, ¿y qué necesito para que mi matrimonio funcione bien? Pastor, ¿y qué necesito para que mi familia funcione bien? Pastor, ¿y qué necesito para que mi negocio funcione bien? Pastor, ¿y qué necesito para que mis finanzas funcionen bien? Pastor, ¿y qué necesito?
todo lo que tú quieras que funcione bien, escribe, necesita estar en Cristo. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Escribe esto: el universo y la naturaleza son cristocéntricos. Todo lo creado es cristocéntrico. Te voy a decir, cuando Dios planificó todo, cuando Dios crea, y nos vamos a Génesis 1 y 2, escribe allí encuentras perfección porque todo está en el uno. ¿Hasta qué? Hasta que todo está en el uno, hasta que ese uno se rompió por el pecado del hombre. Entonces yo siempre explico esto. Cuando tú ves perfección allá, lo que estás viendo es que todo está en uno. Cuando todo se revienta por el pecado, sucede lo contrario. En vez de todo estar reunido en el uno, después del pecado, todo se separa. Todo. Y lo primero que se separó fueron los protagonistas, Adán y Eva. Ya estaba uno diciendo, es que, Señor, pues la mujer que tú me diste. O sea, allí notas cómo existe ya una separación. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros hoy tenemos que empezar a meditar y tenemos que empezar a recuperar. Porque para eso el Señor nos llamó. El Señor nos llamó, pon allí en tus notas, a un ministerio, así dice la Escritura y ahorita lo vamos a leer, a un ministerio, y este ministerio se llama el de la reconciliación. Ya la reconciliación es regresar de nuevo todo lo que se había dispersado y todo regresarlo al uno. Ahora, eso ya sucedió legalmente en Cristo, pero a nosotros el Señor nos ha hecho agentes de reconciliación. ¿Ok? Entonces, por eso Dios, escribe, planificó, voy a darte unos principios para no dejarlos sueltos aquí. Dios planificó que todo sea uno en Cristo. Y vamos a leer entonces. Él es antes de todas las cosas. Estoy en Colosenses 1:17. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Escucha esto. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, escuchen esto, y por medio de Él reconciliar que todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, y aquí viene la clave, haciendo la paz, subraya eso si todavía subrayas tu Biblia o no ves a rayar tu tablet, pero fíjate lo que dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Wow! Eso está extraordinario, porque aquí el centro, el lugar donde hubo la extraordinaria reconciliación fue su cruz. Repito, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Wow! Y Dios, eso significa entonces que por eso nadie, escucha esto, nadie pudo mover a Jesús del camino a la cruz. Nadie quitó a Jesús del camino de sacrificio y de sufrimiento máximo hasta llegar a la cruz. Pedro intentó decirle, Señor, ya lo enseñamos hace 2 semanas, Señor, no vayas allá, es demasiado sufrimiento. ¿No crees que no te mereces sufrir? Porque aparte no te lo mereces. Tú eres bueno. O sea, hay otras personas que sí merecen sufrir, pero tú eres el Hijo de Dios, tú no mereces sufrir. Tú estás hecho y destinado para la gloria. ¡Wow! Pero qué enseñanza de Jesús. Jesús nadie lo mueve del propósito, aunque el propósito incluye sufrimiento. Escribe eso. El propósito, caminar en Él. Amén.
ay, esto es lo que ya a veces, a ver si no se desconectan y se queda uno nada más. Yo sé que no. Pero eso es lo que a veces a nuestra humanidad no le gusta escuchar. ¿Cómo dijo, pastor? Sí, el camino del propósito, ese camino de la gloria, ese camino glorioso tiene dentro aflicción y tiene sufrimiento. Jesús no rehusó al sufrimiento, porque sabía que el final de ese sufrimiento era la cruz, donde venía la reconciliación cósmica. Era la reconciliación de lo que se había separado, ahora en Cristo, de nuevo reunido. ¡Qué extraordinario! Y dice el versículo, entonces el versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjate, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Escribe allí, fíjate, para presentarnos santos. Fíjate qué maravilloso. Él murió en la cruz. El precio, escribe, el precio de tu santidad fue muy alto. El precio que se pagó por tu santidad fue la vida de Cristo. Eso nunca lo debemos olvidar. Esa es la obra y el poder de la cruz, de ese Cristo crucificado. Hoy la gente abandona una iglesia, hoy la gente abandona una congregación por cualquier cosa. ¿Y sabes por qué es? Porque no tienen conciencia de lo que costó, de lo que se pagó por sus vidas. Tan alto precio, gracias Antonio, tan alto precio se pagó, tanto pagó el Señor por ti, que no podemos amar, no podemos tener paciencia, no podemos perdonar. Tanto pagó el Señor por nosotros que no podemos permanecer en la congregación. ¿Por qué? Por cualquier motivo, una persona verdaderamente por cosas absurdas, la gente se enoja y se va de un lugar. Sí, no estoy hablando de tu lugar, estoy hablando de lo que nosotros hemos experimentado. ¿Quién puede decir que no ha pasado y ha vivido? Pastores que seguramente me están viendo, lo han vivido. Personas que parece que por cualquier cosa se dan la vuelta y dicen, no, yo ya no voy porque no me dejó predicar. Yo llegué antes que aquel hermano y a él le dieron la oportunidad y a mí no me dio la oportunidad. No entendemos el valor de lo que Cristo hizo en nosotros, de lo que Él sufrió para que nosotros pudiéramos ser, fíjense qué maravilloso, ser traídos a su cuerpo y vivir y disfrutar en ese cuerpo. Por eso es que la gente cambia y se extravía muchas veces por no entender lo que sucedió, por no valorar lo que sucedió, lo que nuestro maravilloso Cristo Jesús hizo en la cruz. Yo le decía hace un rato a una persona y le decía, qué maravilloso poder darnos cuenta. Fíjense, qué maravilloso poder darnos cuenta lo que es verdaderamente el amor. ¿Por qué decimos que Dios nos ama? ¿Por qué sabes que Dios te ama? Si tú lo preguntas a las personas, mucha gente puede decir, pues yo me doy cuenta que me ama porque me da la vida, porque todos los días puedo despertar. Yo puedo ver que me ama porque me da el alimento y nunca falta alimento en mi casa. Yo sé que Él me ama porque me ha dado casa, me ha dado sustento. Yo he visto que Dios me ama porque estoy sano. Yo he visto que Dios me ama porque nos ha dado bienestar, porque mis hijos estudian y no están en las drogas. Te voy a decir, no supiéramos nosotros del amor de Dios, no supiéramos de su amor, si no hubiera sido por su sacrificio. El amor de Dios, tú y yo lo conocemos no por lo que nos da, sino lo conocemos por lo que Él hizo en la cruz.
Esa es la muestra de amor. Por eso amor no es un sentimiento. Amor es una acción de sacrificio eterna. Ese amor de nuestro Señor Jesucristo, cuando te he revelado lo que sucedió en la cruz, lo que Él hizo y allí manifestó ese eterno amor, cuando eso se te revela, aunque no te dé, estás enamorado, tú le amas y sabes que Él te ama también, aunque no te dé, aunque no haga lo que tú creías que iba a hacer, aunque lo que tú esperabas no sucediera, tú sabes y entiendes que eres amado, porque ninguna de esas cosas es una manifestación de su amor. Él nos manifestó su amor por lo que hizo en la cruz. De tal manera nos amó, porque por eso su Hijo llegó hasta la cruz a morir por nosotros, y allí nosotros vimos esa manifestación de su amor. Si Dios hace o no hace lo que yo necesito, Él ya me amó en la cruz. Amén. Hoy yo considero que esta generación necesita permanentemente recordatorios de que Dios le ama. Hoy la gente pide, muéstrame tu amor con cosas, con soluciones, con milagros. Y eso es por falta de ver, escuchen esto, por falta de ver el sacrificio. ¿Y saben por qué no ve mucha gente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Lo que Él logró en la cruz. ¿Saben por qué no lo ven? Por lo que acababa de decir yo hace un rato. Por el evangelio que no quiere mirar lo eterno, ese evangelio terrenal y humanista que no apunta a Cristo, que no le deja ver a las personas lo que verdaderamente es Cristo, pero como decía el apóstol Pablo, y yo solamente he predicado, y solo me propuse saber una cosa, y enseñarles una sola cosa, a Cristo y a este crucificado, porque allí en la cruz se consumó todo lo que tú requieres y necesitas. Pero si no ves al Cristo crucificado, vas a pedir cada cosa que tú necesites en lo temporal. Cuando tú conoces, ves y disfrutas al Cristo crucificado, tú ya sabes que tienes todo lo que necesitas y que no te falta absolutamente nada en Cristo Jesús. Si nunca más tú recibes un milagro y si no se materializa nada de lo que esperas, cuando tú has visto ese sacrificio, lo has comprendido y ese sacrificio se te ha sido revelado y ves la magnitud de su amor y ves la magnitud de lo que Él hizo, cuando tú no recibes lo que esperas, dices, ¿sabes qué? No hay problema, porque yo ya experimento su amor, no en base en lo que recibo, sino porque fui amado y me lo demostró en la cruz. Fui amado, soy eternamente amado y me lo mostró en la cruz. Si la cruz escribe y lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente para ti, escribe nada más, va a ser suficiente. Nada te va a poder sostener. Le decía yo a mi hijo hace un rato, si tú estás catalogando el amor de Dios por lo que Dios te da, si tú catalogas el amor de Dios por lo que Él hace contigo, ahora en el presente, entonces cuando voltees a ver a los otros y si tú piensas que al otro le dio más, vas a pensar malamente que Dios le ama más a él que a ti. A todos nos dio, te voy a decir, a todos nos dio su misma vida. A todos nos dio su mismo sacrificio. Murió igual por todos nosotros. Somos igualmente amados. Bueno, cuando tú ves ese sacrificio eterno y te das cuenta de cómo te incluyó en él, entonces también, no solo por naturaleza, porque tenemos una naturaleza que no quiere pecar, sino por una conciencia y una gratitud, nos alejamos, lo que decía hace un rato con José, nos alejamos de las pasiones humanas, de los pecados de satisfacción inmediata y todos esos
todas esas, ¿cómo decirlo? Todo lo que te propone el mundo, y puedes fácilmente decir, comparado eso con lo extraordinario que puedo ver y entender de mi Señor Jesucristo, lo siento mucho, eso no. Como dijo el apóstol Pablo, yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. En otras palabras, el mundo no tiene atractivo para mí, pero no solo eso, yo también no soy atractivo para el mundo. No soy atractivo. El mundo, cuando me vea, va a decir, no, con él no, y va a tener una derrota como la que tuvo Satanás con Jesús cuando lo tentó. Satanás se dio cuenta que a esta naturaleza, que a esta nueva raza, esta nueva raza no iba a caer como el primer Adán. Qué extraordinario. Entonces esta cruz nos enseña que el amor de Dios no es un sentimiento, sino una revelación en nuestro entendimiento de su sacrificio. Por eso Pablo cuando hablaba del amor, aunque escribe del amor en Corintios 13, eso que escribe en Corintios 13, realmente, y lo sabemos, está hablando de Cristo porque Cristo es el amor, pero esa es una pequeña parte. Después ora en otra carta por las iglesias, y cuando ora, él pide para que reciban entendimiento de la magnitud de ese amor. O sea, no lo puede explicar, pero lo que él hace es orar y pedir, ¿sabes qué? Pido por ti para que el Señor te revele. Eso está en Efesios 3, versículo 18 y 19. Y él pide para que el Señor sea el que revele y que sean plenamente capaces de comprender, dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este amor. Qué extraordinario. Entonces, es un amor, fíjense, es un amor que se te revela, y es un amor que también implica que tú lo tengas que explorar. Es un amor que tendrás que explorar, y es un amor tan profundo que no se puede explicar. Es un amor que es eterno, así es un amor que es eterno, y que en esa eternidad nuestra mente natural pues no nos alcanza, nos lo tiene que mostrar el Espíritu. Entonces, para terminar, me encantaría que fuéramos a Romanos capítulo 8, versículo 18 y 19. Romanos 8, versículo 18 y 19. Dice, pues tengo por cierto, saludos, Pastora Marley. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones, vean lo que dice aquí el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿de cuál creación? De esa creación en donde todo había sido disperso. Dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Escribe esto, no existe manifestación gloriosa, porque somos y nos identificamos con Cristo y tenemos su naturaleza y somos como Él, así como Cristo padeció para ir a la cruz y en la cruz consumar lo que tú y yo disfrutamos. Escribe esto, no hay manifestación gloriosa sin aflicción de los santos. No existe. Ya vimos que en la eternidad, por lo que acabamos de leer en Colosenses, el Señor quiere que nuestra perspectiva, escucha esto, sea la perspectiva eterna. ¿Cuál es el propósito de que tú y yo estemos hoy en la tierra? Escribe en tus notas, reunir todo en Cristo, reunir todas las cosas en Cristo, que todo sea reunido en Él. Y para que todo sea reunido en Él, nos requiere a todos, familia. Repito, para que todo sea reunido en Él,
nos requiere a todos, a todos. Y no me estoy refiriendo a todos los pastores y a todos los ministros que predican y a todos los que cantan en la alabanza. Él quiere que todo sea reunido en Él, lo que está en el cielo y en la tierra. Todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo el universo es cristocéntrico. Pero ahora el agente de reconciliación somos nosotros. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el área donde tú te encuentras, en el lugar donde tú estás, hay un clamor. Escribe, hay un clamor. Cada vez que tú veas algo que está mal y que tú dices, oh, eso está mal, ese es un clamor de la creación que te está diciendo, sí, está mal, necesitamos que esto se arregle, necesitamos que esto se componga, necesitamos que esto se ajuste, necesitamos que esto venga al orden. Y es por eso que Dios te puso en el lugar donde tú estás. Probablemente no prediques o no enseñes, o no sé, probablemente no tengas ninguna labor eclesiástica, pero tú tienes un ministerio, lo acabamos de leer, que nos ha dado el Señor. Es un ministerio y es el mejor. No estoy hablando del apóstol o del profeta o del pastor. Estoy hablando del ministerio, de ser incluidos en el ministerio que tiene que ver directamente con la misma acción que Cristo hizo en la cruz, que es reconciliar y reunir todas las cosas en Cristo. Cuando tú entiendes el grado, la magnitud, la gloria, el honor de pertenecer a ese ministerio de la reconciliación, también dejamos de estar buscando una posición o una iglesia que pastorear. Hay gente que parece que está buscando qué pastorear y tratan de juntar, bueno, se agarran hasta una posada y de la posada ya se quieren agarrar y ya dicen, pues oigan, los invito a otra posada. Nada más así como de mentiritas, pero los quiere atrapar para tener una reunión y tener un grupo para enseñar y para pastorear. Yo digo, a ver, por supuesto hay que predicar el evangelio, pero tú tienes que darte cuenta que no es que hagas un grupo y hagas una iglesia, no hagas un grupo y hagas una iglesia. Esto se trata de reconciliar todas las cosas. Esto se trata de que tú y yo valoremos que lo que hacemos afuera es lo más valioso. Lo que hacemos afuera tiene que ver con el ministerio de la reconciliación, y que es que todo y todas las áreas de la sociedad, todo en esta tierra venga de nuevo a Cristo. Pero eso no lo puede hacer un pastor. Un pastor no sabe de medicina. La medicina tiene que venir. Y mira, si la medicina viene a Cristo, va a avanzar. Muchas enfermedades que hoy la gente muere por ellas, cuando eso sea reconciliado en Cristo, vamos a ver un avance extraordinario en la medicina, un avance tan evidente que muchas de las enfermedades que hoy matan a las personas ya no sucederá así. ¿Por qué? Porque en Cristo todo viene al orden, a la perfección, y obviamente funciona correctamente, como lo que dije hace un rato. Fuera de Cristo las cosas no funcionan. En Cristo las cosas funcionan a la perfección. Versículo 19 nos dice algo tremendo, donde estábamos leyendo Romanos 8, 18 y 19. Que la creación está gimiendo. Pero el apóstol, el versículo 18, luego lo hemos desconectado del 19, pero el apóstol dice, pero no hay manifestación gloriosa si no hay una aflicción de los santos. Habla de aflicciones en el versículo 18. Escribe esto, te puede servir. La medida de manifestación en gloria es la medida en la que tú aprendes de las aflicciones. Repito, la medida de manifestación gloriosa es de acuerdo a la medida que tú has aprendido en las aflicciones. Si queremos manifestar a Cristo, escribe esto también, te puede ayudar. Si queremos manifestar a Cristo, tenemos que ser conscientes que las aflicciones son inevitables. En la cruz, la creación fue ya reconciliada legalmente.
Pero ¿por qué dice Romanos 8 que la tierra, que la creación gime? ¿Por qué gime? ¿Qué falta? Escribe, falta la manifestación de lo que pasó en la cruz, la reconciliación. La manifestación de lo que pasó en la cruz, escribe con letras grandes, es nuestra responsabilidad. La creación está gimiendo porque lo que está esperando es la manifestación de los hijos de Dios. Pero está extraordinario porque el apóstol Pablo dice en el versículo 18, las aflicciones no son comparables. Fíjate, ¿por qué el apóstol Pablo minimiza sus problemas? ¿Se acuerdan de lo que hablamos al principio de lo eterno? ¿Por qué el apóstol Pablo minimiza su problema temporal? Porque sí está aceptando que está padeciendo, pero ¿por qué lo minimiza? Porque él está escuchando el clamor de la creación. Él está escuchando que la creación gime. Y a mí me parece que nos está faltando a todos, familia, amigos, congregantes, discípulos de Casa de Justicia, donde quiera que te encuentres, tenemos que escuchar el gemido de la creación. Cada vez que tú veas ese desorden y ese clamor en el mundo que hay por perdón, por igualdad, por justicia, cuando tú lo escuchas, ese es un clamor que nos está diciendo a ti y a mí: necesito que te manifiestes, necesito que el Cristo que tienes dentro sea manifestado. Ese es el clamor de la creación. La creación dice: ya todo está hecho, pero necesito, todo está hecho, pero necesito que en aquellos en los cuales ya la reconciliación es efectiva, lo manifiesten, lo puedan manifestar, salga de adentro de ellos y esa vida gloriosa empiece a ser manifestada. Y no estoy hablando de religión, ya no me dio tiempo para tocar ese punto. No estoy hablando de religión, estoy hablando al revés, de que todos estos hijos de Dios entiendan para qué van a una iglesia, por qué se congregan, porque tienen que ser entrenados para ser efectivos en la reconciliación en el mundo, para que esta creación vea la manifestación de los hijos y entonces las cosas vengan al orden. ¿Sabes cuándo tú vas a minimizar tus problemas? Cuando tú escuches el gemido de la creación y digas: wow, he perdido tanto tiempo en lo que a mí me pasa y es lo único que le pido a Dios, lo que resuelva lo que a mí me pasa. Cuando la creación está gimiendo, está pidiendo a gritos que los hijos de Dios sigan en ese camino de formación, no aborten ese camino de formación, para que en esa formación Cristo se manifieste en todos los ámbitos en donde están, y entonces todas las cosas vuelvan y sean reunidas en Cristo Jesús, porque los hijos de Dios manifiestan la sabiduría, el poder y la gloria de ese Cristo que tienen dentro. Lo que la iglesia necesita es escuchar el clamor de la creación. Lo que la iglesia necesita es salir de sus problemas locales, temporales y personales. Necesitamos, fíjense, darle un golpe al orgullo, porque es orgulloso pensar que Dios está y me salvó para arreglar mis asuntos. Necesitamos ver lo eterno y darnos cuenta que nos llamó por un propósito mayor. En todo el mundo, la creación está clamando el reino de Dios, está clamando por el reino de Dios, está clamando a Cristo. Nuestra verdadera entonces expectativa como iglesia, pastores, amigos que me escuchan, aquellos que enseñan, tenemos que entrenar a esta generación en la reconciliación en Cristo Jesús. Tenemos que entrenar para que cada uno de los hijos de Dios sea efectivo en su asignación.
para que se preparen y entiendan, para que sean gobernados por lo eterno, para que el mundo vea también, fíjense, también el mundo vea que no somos conmovidos por ninguna circunstancia, por ninguna aflicción, y vean la gloriosa vida de Cristo manifestada a través de nosotros, y todo se ha reunido en Cristo Jesús. Amén.